Bueno, gente, ¿cómo están? Buenas noches. La verdad que tuvimos un retiro muy lindo ayer. No voy a agregar sobre lo que ya hablaron la gente, pero la verdad es que a mí me hizo muy bien. Eh, gracias. Ustedes vieron que no, no me gusta mucho andar diciendo eso de que la presencia, que acá está Dios, todo eso no es mi onda. Desde joven tuve muchas experiencias con Dios y me gusta separar la parte emocional de la parte cuando es Dios realmente, ¿no? Pero realmente ayer estaba la presencia de Dios. Ayer había una presencia de Dios muy fuerte. Hay que reconocerlo porque, bueno, cuando está, ¿no? Es algo que es especial. Y hubo personas unos chicos por los que estuve orando en la semana, para que vayan, porque sé que el enemigo se va a oponer. Incluso con algunos hablé específicamente, animándoles. Y otros no, porque creo que Dios está llamando a los jóvenes. Pero como yo siempre digo, Dios no va a obligar a nadie. Y dice que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces hay un punto de balance ahí donde tenemos que, por un lado, invitar, pero tampoco podemos exigir nada, es una decisión personal. Pero sí creo que, como decía hoy Romy, esperamos que la próxima vayan todos. Por lo menos que le den una oportunidad al Señor, de tener una experiencia diferente, porque cuando uno se retira así a estar con el Señor, es algo especial, porque uno está enfocado en eso. Y la verdad que fue muy, muy bueno. Vamos a la palabra de Dios. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Ahí es donde el Señor está hablando del Espíritu Santo, de la promesa del Espíritu Santo. Vamos a leer a partir del versículo 15. ¿Sí? Dice 14, Evangelio de Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No les voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos... Perdón, se me escapó el pasaje. 23. Vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo.
Y ahora os he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Amén. Yo quiero en esta noche compartir algo de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Nosotros sabemos, si hiciste alguna vez alguna catequesis, algún catecismo, algo, que Dios tiene una sola naturaleza, pero tiene tres personas, ¿sí? Le llamamos Trinidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de esto? Tal vez cuando tomaste la comunión o alguna cosa, estudiaste. Y lo interesante es que nosotros, por una cuestión de tradición tal vez, le damos mucho más énfasis al Padre y al Hijo. Sabemos que oramos al Padre y tenemos mucha conciencia del Padre y oramos en el nombre del Hijo. Y estamos con eso siempre ahí, firme, claro. Pero muchas veces dejamos de lado al Espíritu Santo. Y es algo paradójico, porque nosotros estamos viviendo en la era del Espíritu Santo. Estuvo la era del Padre, que está en el Antiguo Testamento, cuando el Padre era Jehová, Dios de los ejércitos, el que estaba la persona más importante de la Trinidad manifestándose, revelando su nombre, su carácter. Después tuvo el tiempo del Hijo, cuando el Señor estuvo con nosotros y le conocimos como el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Vino y hizo obras, maravillas. Pero un día se fue y dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, va a venir alguien que no solamente va a estar con ustedes, sino que va a poder estar en ustedes. Y nosotros a veces nos cuesta muchísimo entender esto. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es Dios. Y es una persona. Entonces no es una energía que podamos usar. Es Dios que quiere reinar en nosotros, que quiere llenarnos, pero tiene una particularidad. Cada persona de la Trinidad como es persona, tiene una personalidad diferente. Y la particularidad del Espíritu Santo es que tiene un perfil sumamente bajo. Entonces es fácil que nosotros lo perdamos de vista. Porque Él vino para glorificar a Jesús. Entonces Él siempre va a hacer que vos mires a Jesús. Y vos lo perdés de vista al Espíritu Santo. Hermano, nada de lo que tenemos sería posible sin el Espíritu Santo. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Vos recibiste a Cristo un día porque el Espíritu Santo te llevó a Cristo. Y Él lo hizo simplemente, trabajó en tu corazón, preparó las circunstancias, hizo que vos escuches el mensaje, vos abriste tu corazón. El Espíritu Santo hizo todo, pero Él nos hizo ver. Vos tuviste un encuentro con Jesús, reconociste a Jesús como tu Salvador, pero el que hizo todo el trabajo fue el Espíritu Santo. Es tan tremendo, es tan poderoso, pero al mismo tiempo tiene un perfil tan bajo, mirando a Cristo, que es fácil que lo perdamos de vista nosotros, y con esa pérdida de vista nos perdemos todos los beneficios de una relación con Él. Acá el Señor va a decir, yo voy a mandar otro consolador, dice. Esta palabra es la palabra clave del pasaje, porque es una de las palabras difíciles, esas palabras que por siglos se ha traducido de manera diferente, en diferentes versiones, porque no tenemos en español una palabra que exprese el concepto del paracletos. El paracletos era un concepto griego muy común que los apóstoles entendían, pero a nosotros se nos escapa porque ese concepto no existe hoy. Paracletos viene del verbo llamar a alguien que era llamado. Y te voy a ir explicando lo que Jesús está hablando acá, porque tenés que entender el contexto cultural para entender lo que el Señor está diciendo. Él dice, yo voy a enviar un paracletos. ¿Qué era un paracletos? Era alguien que, por ejemplo, era llamado
Cuando vos tenías una causa judicial y vos no podías defenderte, y venía a actuar como un abogado a favor tuyo. Cuando vos no sabías cómo salir de un problema, ya sea con el gobierno, con la justicia, y vos no tenías los elementos para defenderte, le llamaban a un paracletos para que venga a abogar, a defenderte a vos. Y Jesús está diciendo eso. Yo voy a enviar a alguien que va a tener la capacidad de presentarse delante de Dios por ustedes y desenredar cosas que ustedes no pueden desenredar. Y eso te lo muestra el apóstol Pablo ahí en la epístola a los Romanos. Fíjate vos lo que dice Pablo en Romanos 8, 26, 27. No hace falta que busques, podés tomar nota nada más. 8, 26, 27 de Romanos. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Amén? Entonces esta es una de las funciones principales del Paracletos, el Espíritu Santo, interceder por nosotros en situaciones que a veces ni siquiera sabemos cómo orar. Hay momentos de tu vida, de mi vida, hay situaciones que ni siquiera sabes cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar por esto? ¿Cómo ruego? Es tremendo esto. Y el Señor dice, Paracletos, el Espíritu va a interceder con gemidos indecibles. O sea que va a orar de una forma que no es entendible para nosotros. Pero eso es la oración en el Espíritu. Pero si vos no tenés una comunión con el Espíritu Santo, si vos no te acostumbrás a moverte en el Espíritu, a tener una comunión con Él, vos te limitás a orar con el entendimiento. Vos orás hasta donde vos entendés. Y muchas veces esas oraciones no producen el efecto que vos necesitas. Porque vos necesitas una batalla en otro nivel que es espiritual, que no es con la mente. Ustedes si miran el Evangelio, van a ver que Jesús, por ejemplo, dice, y Jesús se regocijaba en espíritu, dice. ¿Qué quiere decir? Que tenía una alegría que no era natural, que no era por la circunstancia, porque por la circunstancia estaba todo mal, pero él se regocijaba en el espíritu. Era un regocijo que venía de Dios. O por ejemplo, estaba en situaciones y dice, Jesús gimió. Jesús gimió. Estaba ante una situación de sanidad que él necesitaba y él hizo un gemido. Un gemido es algo que no tiene descripción, no tiene traducción. Es como algo que sale de adentro. Pero Dios hizo un milagro ante ese gemido. De eso estamos hablando. Y eso es lo que Jesús prometió para nosotros. Por eso nosotros no tenemos que desperdiciar la oportunidad que tenemos de que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Ahí el énfasis de Jesús va a ser este. El Espíritu va a estar en ustedes, dentro de ustedes. Cuando vos recibiste a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en tu vida. Ahora, lo que vos desarrolles con Él, depende de cada uno. Depende de tu búsqueda, de tu apertura, de tu fe. Otra cosa que Jesús va a decir ahí, por ejemplo, ahí en el versículo, por ejemplo, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso es algo tremendo porque nosotros fuimos llamados a vivir por la fe. Nosotros fuimos llamados a vivir por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos movemos por circunstancias. Solo creemos en algo y sabemos que vienen circunstancias, pero nos mantenemos firmes en lo que creemos.
y nuestra fe se enfrenta con las situaciones, con las circunstancias, y después vemos cómo Dios abre camino en medio de eso que parecía tan imposible. Esa es la vida nuestra. Tampoco vivimos por las emociones, sino que vivimos por fe. Entonces a veces nuestras emociones están bien, a veces están mal. Tampoco nos importa mucho. Hacemos lo que tenemos que hacer. Ahora que la pastora predicó eso de primero la corona, primero la corona. Entonces a veces no tenemos ganas, pero primero la corona. Entonces es más fácil ver cómo funciona esto. Pero acá lo que el Señor está diciendo es que cuando vos le amás y tenés una relación con Él y guardás sus palabras, Él quiere manifestarse a tu vida. La manifestación del Señor no es todo el tiempo. Todo el tiempo andamos por la fe. Todos los días andamos por la fe. Yo no creo en esas personas que dicen que Dios todos los días le está hablando. Yo creo que eso pasa por otro lado. Pienso que pasa a veces tal vez por alguna patología, ¿sí? Un problema. Porque tenemos la palabra de Dios. Dios no tiene necesidad de estar todo el día hablándote. Imagínate que toda una voz te esté hablando todo el tiempo. Es muy peligroso pensar así. Más tiene que ver con delirio místico. Ahora, tenemos principios, tenemos la sabiduría de Dios, el consejo de Dios en la palabra, tenés inteligencia, tenés sentido común, tenés consejo. Dios no necesita todo el tiempo estar hablándote. Ahora, hay momentos que ninguna de esas cosas que mencioné alcanzan. Hay momentos de nuestra vida que necesitamos que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Necesitamos verlo a Él. Necesitamos que Él haga algo, que Él se manifieste y diga, yo estoy acá. Eso llega. Nosotros con la pastora estábamos en el campo misionero, ya estábamos casados y era un tiempo muy duro, era un tiempo muy difícil. Estábamos sirviendo en la misión y era una etapa de formación donde a veces no teníamos nada, y estábamos casados. Y no teníamos ni para quedarnos. Y yo le contaba a los hermanos cómo hacíamos dedo en la ruta para ir a un trabajo misionero, y era una locura, la locura de la juventud, ¿no? Y era tremendo porque a veces ya no tenía ni ropa. Y estaba ahí, oraba y decía, Señor, necesito un pantalón. Y sabía el pantalón que quería y todo. Y venía algún siervo ahí, algún compañero y me decía, mirá, Dios me habló esta mañana que tengo que regalarte un pantalón. Tenemos que ir a buscar porque Dios me habló. Y así eso lo vivimos, ese tiempo fue tremendo, que era una angustia por un lado, pero ver a un Dios tan real. Yo me acuerdo que un momento la pastora habíamos viajado y se quedó sin cepillo de dientes, ¿fue, no? Y no teníamos para un cepillo de dientes, ¿vos me entendés lo que estoy hablando, no? Y no sé cómo fue, pero vino una anita chiquitita que era del comedor, la hija de unos misioneros, y dice, pastora, tengo un regalo para vos, dice, contenta la nena, chiquitita. Y trajo un paquetito, todo. Dice, esto el Señor, quiero regalarte de parte del Señor. Y era un cepillo de dientes, hermano. Entonces quien está hablando con vos sabe lo que es estar mal. Pero realmente Dios, en esos tiempos le conocimos mucho al Señor. Conocimos un Dios muy real, un Dios muy cercano. Por eso no hay que quejarse tanto de las luchas, sino hay que quebrantarse, llorar, arrodillarse, orar y decir, Señor, ¿qué me querés mostrar con esto? ¿Qué me querés enseñar? Porque si no hay pruebas y luchas, no vemos al Señor. Cuando todo está bien, Dios no necesita venir a verte. Dios necesita venir a verte cuando estás quebrado. Y en un momento nos pasó que estábamos ya mal. El ministerio luchado, era muy duro. Estábamos trabajando en un comedor infantil donde veíamos tanta miseria, tanta desastre. No era solamente dar de comer, sino la miseria humana. Un lugar muy tremendo. Y por un lado veíamos
a Dios usarnos, pero también la impotencia ante tantas situaciones. Y era difícil, era un tiempo difícil de quebrantamiento para nosotros, de formación. Y vinimos, me acuerdo, nosotros ya estábamos, no sé si teníamos cuánto tiempo de casados, pero muchas luchas, y vinimos a pasar un fin de semana a Corrientes, teníamos un descanso. Y me acuerdo que ese día vinimos a descansar y Fernanda se enfermó. Y Fernanda se enfermó. Y yo decía, bueno, ya es lo único que me faltaba. Era como que, ¿qué onda, no? Estamos sirviendo a Dios, estamos entregando nuestra juventud, hacíamos cualquier sacrificio, no importaba. En esa época había tren en Argentina y hemos viajado en tren, 24 horas en un tren que llegabas no destruido, recontra destruido. Te entraba la tierra, era una cosa, era más para llevar cabras que para llevar gente. Y me acuerdo que Fernanda se enferma y ahí fue como nos quebramos, ¿no? Ahí fue como dijimos, bueno, esto ya es lo paitema, ¿no? Esto para los hermanos mexicanos que miran por YouTube, lo paitema. Y nos encerramos en el cuarto y ella estaba acostada, ella estaba con su... No me acuerdo qué problema de salud tenía, pero estaba mal. Y yo me senté en la cama y empecé a orar y le dije, bueno, Señor, ya... Yo te creo, Señor, vos sabés que yo te creo, pero esto ya... No doy más, no damos más. Y me acuerdo bien que fue algo muy especial. Porque los dos estuvimos ahí con los ojos cerrados un tiempo. Sentimos una presencia, algo especial, pero después cuando abrimos los ojos nos miramos. Y yo le dije, ¿a vos te pasó algo? Sí, me dice, pero contame vos, porque como que no nos animábamos a hablar. Y a los dos nos había ocurrido que cuando empezamos a orar en un momento y empezamos a quebrarnos delante del Señor, sentimos que el Señor entró en la habitación. Sentimos que el Señor entró. Y ninguno de los dos se animó a abrir los ojos, porque teníamos miedo. A mí ya me había pasado antes solo esta experiencia, pero también pasó lo mismo, que no pude mirar porque tuve miedo. Y ahora otra vez, pero ahora estábamos juntos. Pero cuando terminamos este momento, ella me dice, yo sentí que el Señor entró por la pared, como que entró a la habitación y estuvo al lado de nosotros. Digo, yo sentí exactamente lo mismo, pero no me animé a mirar. Y ese momento fue como algo que marcó nuestra vida. Sí, fue un momento que marcó nuestra vida. Ver a un Dios tan real, tan cercano. Pero te vuelvo a repetir, esto no nos pasaba todo el tiempo. Lo común era pasar pruebas, luchas y tener que creerle al Señor sin ver nada. Solamente por lo que Él prometió, solamente por lo que Él habló. Y seguíamos avanzando y teníamos problemas y persecuciones y seguíamos avanzando. Porque le creíamos. Pero hay momentos que el Señor necesita y quiere manifestarse a tu vida. Y eso es lo que Jesús dijo. Si vos le amás, si vos guardás su palabra, Él se va a manifestar a tu vida. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y es la fuerza activa que está obrando ahora en la tierra. Entonces, cuando vos estás pasando luchas en este tiempo, cuando estás pasando tribulaciones, lo que va a hacer toda la diferencia es si desarrollaste una relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es muy sensible, muy sensible. La Biblia lo representa como una paloma. Y ayer Sandra le hacía hacer un ejercicio a los chicos de ponerse un papel acá. Dice, imagínate que tiene una paloma acá. ¿Cómo sería tu andar? ¿Cómo sería tu moverte si tiene una paloma acá? ¿Cómo harías para que la paloma no se vaya, no vuele? Y realmente esa es la verdad. La relación con el Espíritu Santo te lleva a un nuevo nivel con Dios. Porque el Espíritu Santo es sumamente sensible. El Espíritu Santo, yo te voy a explicar algo. El Espíritu Santo es tan sensible, que hay cosas que vos en tu vida natural vos dejás pasar, pero cuando entras en una relación con el Espíritu Santo, Él no deja que pase.
A mí me pasó, por ejemplo, te voy a contar algo muy, muy personal y como nadie nos ve, te lo cuento. Una vez, durante el mandato de la expresidenta, ¿sí? Yo en una conversación con un siervo de Dios dije, sí, porque esta mujer, y dije algo feo. No una mala palabra, pero dije algo feo. Al momento, el Espíritu Santo me dijo, vos no puedes decir eso. Vos no podés maldecir a un príncipe de tu pueblo. ¿Te guste o no te guste? Y al momento tuve que parar la conversación y le dije, hermano, perdóname por lo que te dije. Porque yo sabía que el Espíritu Santo se iba a entristecer y se iba a cortar en la unción que estábamos viviendo en ese momento por esa expresión que yo tuve. Y así funciona esto. Cuando vos entras en una relación con el Espíritu Santo, Él no te deja pasar cosas. Y tuviste una discusión con tu esposa, con tu esposo, y el Espíritu Santo te dice, andá y pedile perdón y arreglá ya. Y no importa si vos estás orando, no importa, vos tenés que ir a arreglar. Porque si no, Él se entristece. Porque Él es muy sensible. Entonces, no es un tema menor esto. Es lindo verlo obrar. Es lindo lo que contaba la hermana, como Él sana, como Él hace. Es maravilloso contar con Él. Es hermoso moverte en los dones. Es hermoso. Ayer tuvimos un tiempo tan lindo. Cuando estábamos ministrando a los chicos. El Señor nos dio palabras, vimos visiones. Fue hermoso lo que experimentamos. Mover del Espíritu. Pero cuidar eso, mantener eso, requiere un precio. Un precio. El Señor te marca cosas sutiles, pensamientos. Estás pensando en algo y el Señor te dice, eso no puedes pensar. Pero Señor, si nadie no le hago más, no, a mí me afecta. No es solamente lo que hablas, sino lo que pensás. Porque a Él le entristece que estés pensando eso. Le duele. Entonces, esto quiero que entiendas porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es muy sensible, aunque es muy poderoso. No hay nadie más poderoso que Él. Fue el que se estaba moviendo cuando se creó el universo. Dios daba órdenes y Él ejecutaba esas órdenes y el universo fue creado tal como lo conocemos. Es muy poderoso, pero al mismo tiempo solamente reposa en personas que lo honran, que lo respetan, que lo cuidan. Amén. Jesús decía en Hechos 1:8, para aquellos que toman nota, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Recibiréis poder. La dinamis de Dios, el poder de Dios, viene sobre nosotros a través del Espíritu Santo. Y esto lo necesitamos más que nunca hoy día. Por nosotros, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por la sociedad. Necesitamos la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. La buena noticia es que el Señor quiere derramar de su Espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Yo le decía a Fernanda, ayer sentí el olor de la lluvia. Nosotros fuimos parte de 2 avivamientos con Fernanda, vivimos 2 momentos donde el Espíritu se derramó con poder. Y yo creo que se viene el más grande ahora. Se viene el más grande que nunca se haya vivido bien ahora. Y el Señor lo viene anunciando, pero yo le decía, ayer sentí el olor de la lluvia. Sentí como algo muy sutil, no te voy a decir muy sutil, pero como que ya está a las puertas, está cerca. Pero va a depender mucho de nosotros y va a ser muy personal también. Porque, ¿sabes que el Espíritu Santo quiere ser anhelado? Como decía hoy Romina cuando ministraba, si vos no tenés hambre de Él, si vos estás lleno de vos,
no hay lugar para Él. Esto es una batalla, querido, porque yo te voy a explicar. Aún tu mente que sirve a Dios puede ser un obstáculo. Porque puedes tener cosas buenas en tu mente. Pero sin la dirección del Espíritu, lo que vos tenés es como un archivo nada más. Pero necesitas la unción y la dirección del Espíritu para que eso que vos tenés ahí sea pertinente en el momento, para la persona, en la situación. O sea que si vos vas a moverte en el nivel del Espíritu, tenés que rendirle tu mente al Señor. No quiere decir que tu mente va a dejar de funcionar, no. Tu mente siempre va a estar activa. O debería, por lo menos. Eso sería lo normal, que funcione. Ahora, tiene que estar sujeta al Espíritu. Entonces sí, vas a fluir en el Espíritu. Y las palabras que digan van a ser del Espíritu. Y van a llegar al Espíritu de las personas. Y son las palabras correctas para ese momento, para ese grupo, para esa persona que necesitas hablarle. Pero Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Nosotros somos testigos, pero necesitamos más del poder de Dios. Y el Espíritu Santo está disponible porque en Efesios dice, sed llenos del Espíritu Santo. Pero la forma que dice es, sed continuamente llenos del Espíritu Santo. O sea, no es que una vez fui lleno. También fuiste lleno una vez, fuimos llenos 2, 3 veces. Pero el tema es seguir siendo todo el tiempo buscando esta llenura, este anhelo, este hambre. Ahora, si no tenés hambre, es como cuando yo decía ayer, cuando te invitan a un banquete, a una fiesta, a una cena, pero te pasaste toda la tarde comiendo. Y cuando llegas a la cena, te sirven un banquete maravilloso, pero vos ya estás lleno. Entonces no disfrutás porque vos ya te comiste toda la tarde, había empanada en tu casa, esto, la factura, el chipacito, y llegaste y ya estás liquidado. Esto es lo mismo. El Señor te dice, vení al banquete, yo te quiero dar lo mejor de lo mejor. Pero si vos en el camino te vas llenando con cosas tuyas, que relaciones con personas, que entretenimientos, que distracciones, que cosas en tu cabeza, te vas llenando. Y cuando tenés la oportunidad de estar en la presencia de Dios y que Dios haga algo, vos no podés llenarte porque vos ya estás lleno. Por eso es tan importante esto de vaciarnos, de derramarnos, de decirle al Señor, Señor, líbrame de mí mismo. Esa tiene que ser tu oración principal. Señor, líbrame de mí mismo porque mi peor enemigo soy yo. Tu peor enemigo es tu propia mente. Entonces es importantísimo que vos entiendas esto. Que nadie te puede apartar del amor de Dios, nadie puede apartarte, no existe poder en el universo que pueda apartarte del amor de Dios, pero vos podés apartarte del amor de Dios, por elección. Y si vos no empezás a renovarte y a experimentar con Dios y a renovarte y a gozarte en la presencia de Dios, te vas a ir secando y te vas a ir muriendo. Y podés tener la cabeza llena de la Biblia y llena de cosas, pero se transforma en letra, muerta. Se transforma en letra, sin vida. Por eso teníamos que tener temor del Señor y meternos en su río y pedirle, Señor, quiero más de ti y quiero más de ti. Amén. Amén. Y por último, Jesús dijo algo. Él decía, el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay una función docente del Espíritu Santo. Hay una función de enseñanza. Eso está en 1 de Juan 2.27. 1 de Juan 2.27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis, de Él
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. En la Biblia enseña que tiene que haber maestros en las congregaciones, que hay que enseñar la palabra. Eso lo enseña la palabra. Está bien que haya. Pero hay un ministerio docente que ningún ser humano puede ejercerlo. Que imagínate que es el maestro de los maestros, el que inspiró la Biblia, vive dentro tuyo. Si vos desarrollás una relación con él, él te puede mostrar cosas que nadie puede mostrarte y te las habla a vos, sin intermediarios. Y esto es uno de los énfasis más importantes de la Biblia. El Espíritu Santo como nuestro maestro, nuestro guía. Y qué liberación cuando dice, les va a recordar lo que yo os he dicho. Todo el tiempo hablo con hermanos que me dicen, pastor, no me puedo acordar nada de la Biblia. Gente que me dice, pastor, no tengo más memoria, ya no puedo memorizar pasajes. Antes me acordaba los pasajes enteros, no me acuerdo. Y esto tiene que ver con el estrés que se está viviendo. Hoy la gente joven, impresionante cómo pierde la memoria. Gente joven, pero altos niveles de estrés. Y no pueden retener pasajes. Pero qué tremendo que dice, el Espíritu Santo les va a recordar. Qué tremendo. Entonces nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra. Y vos decís, pero bueno, pero después ¿cómo hago? No te preocupes porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de ir a tu inconsciente ahí donde vos pensás, esto es así, esto funciona. A veces yo me acuerdo una palabra, hermanos, en un momento, que yo estoy en un mensaje, en un lugar, y Dios trae una palabra a mi mente, una palabra que hace años que ni pienso en esa palabra, pero en ese momento es necesaria. Y en ese momento el Señor me la trae y la lanzo. Y después entiendo por qué. A veces no. Pero lo que te quiero decir es que el Señor te recuerda cosas que Él te habló en momentos claves determinados. Amén. Es muy largo esto y vamos a seguir compartiendo acerca del Espíritu Santo y de la necesidad que tenemos. Pero yo en esta noche lo que quiero es que vos te preguntes y que vos mismo te contestes ¿qué relación tenés con el Espíritu Santo? ¿Lo tenés en cuenta? ¿No lo tenés en cuenta? Él es el dueño de todos los frutos. Todos los frutos que vos puedas manifestar en tu vida, el amor, el gozo, la paz, son frutos del Espíritu Santo. Los dones que puedan fluir en tu vida, dones de sanidad, de revelación, de milagros, el poder de Dios, esos dones son del Espíritu Santo. Dice que la Biblia que el Espíritu reparte los dones como Él quiere. O sea que acá en la congregación, los dones que tenemos es porque Él repartió. Y Pablo dice que hay que hablar con el Señor y pedirle dones. O sea que está bien que vos le pidas a Él, Señor, dame un don para servirte. Dame dones para servirte. Y el que te va a dar esos dones es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, qué tremendo que esta noche juntos podamos llegar a algo y decir juntos como iglesia, si es que vos estás de acuerdo, Señor, yo quiero una mayor relación con el Espíritu Santo. Yo quiero eso, yo lo anhelo. Porque en otros tiempos, como te contaba, hemos vivido ciertos moveres de Dios, ciertas manifestaciones, y estaba muy mezclado todo. Había cosas del Espíritu, pero también muchas cosas emocionales, muchas cosas de la carne. Y esa mezcla es tóxica, es peligrosa, dañina, porque aún se puede usar el Espíritu Santo para manipular personas. Vimos cosas tristes, vimos cosas malas. Y por años estuvimos así como, cuidado. Pero en estos años, desde que empezamos la iglesia, el Señor nos habló mucho del tema del carácter, de vivir sujetando nuestras emociones. Muchas cosas hemos vivido. Y como decía ayer Sandra,
llegamos a un momento que sentimos que hay mucha tierra preparada para esto. Como que hay mucha gente que fue moldeada, tratada por Dios, procesada, y que está lista. Cuando el Espíritu Santo viene, miren, una cosa que va a pasar es que vamos a tener que irnos de acá. Porque se arma un lío tremendo, ¿no? Empiezan a convertirse mucha gente, esto hay que orar, ministrar, el Espíritu toma el control de la reunión, es otra cosa. Nosotros acá ni siquiera espacio tenemos, la verdad es. Y sabemos que si el Señor, dejamos que esto llene el Señor con su presencia, vamos a tener que irnos a otro lugar más grande, donde podamos tener más libertad de movimiento, para que Él se manifieste como Él quiere. Es un desafío. Pero realmente yo lo anhelo. Y yo sé que muchos de ustedes también. Yo sé que muchos de ustedes llegaron al momento de decir, ya con mi fuerza no puedo. Ya con mi capacidad no puedo, necesito algo de Dios, algo sobrenatural en mi vida. Necesito la manifestación de Dios en mi vida, necesito algo más. Para mí, para mi familia, para el ministerio que el Señor me llamó, para el lugar donde yo estoy.